Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de cine dentro de La Contracrónica que, como bien sabéis, hacemos 2 sábados al mes. La semana pasada tuvimos libros, tuvimos Contraportada y esta nos toca películas. Es decir, películas y documentales y anuncios de televisión y videojuegos. Estos 2 últimos llegan poco, pero vamos, tengo ahí un videojuego que me gusta mucho, a ver si me da tiempo a meterlo. No lo sé porque es que hoy me traéis películas muy buenas, especialmente buenas. Hay contraplanos que son míticos y este de hoy, del 14 de mayo, es uno de ellos. Bien, si queréis participar en el contraplano, cosa que como bien sabéis os animo a hacerlo siempre porque me gusta mucho escuchar vuestras contracríticas cinematográficas y porque además ya desde un punto de vista puramente egoísta me dais muy buenas ideas de ver películas y de ver documentales que no había visto. En muchas ocasiones me traéis títulos que ni siquiera conocía y ya solo el tema de ponérmelos a buscar por ahí, aquí y allá, algunas veces hasta me los enviáis así en plan granuja. Me mandáis el enlace por si no tengo manera de encontrarlo. Bien, pues si queréis participar, ya os digo, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz con la película que más os guste. También cabe la posibilidad de que enviéis una nota de voz con la película que menos os guste, o el documental que menos os guste, o la serie que menos os guste. Se aceptan contracríticas, es decir, demoliciones a granel. Si algo os parece directamente infame, pues me lo podéis enviar. Lo voy a poner igualmente. Es más, si coincidimos, y me parece a mí también un desastre absoluto de película, pues lo demoleremos 2 veces, una vosotros y después la demoleré yo. Bien, lo normal de cualquier manera es que me enviéis cosas que os gustan. Las de hoy, por ejemplo, son todo contracríticas positivas. Entiendo, eso sí, que no todo el mundo esté dispuesto pues a comerse 2 horas, hora y media de película, no digamos ya una serie entera de 13 capítulos de una, pues eso, que no le gusta, no lo aguanta, y a los 10 o 15 minutos pues ha tenido que cambiar de canal. Bueno, ahora ya no tanto de canal, pero se ha ido al menú de Netflix o de Amazon Video y se ha puesto a ver otra película o directamente se ha puesto a leer, que tampoco está mal. Bien, pues si queréis enviarlo, no tenéis más que hacer enviar vuestra nota de voz a un número de WhatsApp que es el 690-827909 más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España, y las contracríticas cinematográficas, como le sucede lo mismo a las literarias, deberían durar entre 2, 3, 4 minutos para que os dé tiempo a exponer en condiciones la película. Bien, pues con el recordatorio que hago todos los sábados y todos los domingos del número de WhatsApp, pasamos ya directos de cabeza al contraplano. Empezamos con Bernie, que nos trae un peliculón, peliculón con mayúsculas, buenísima, que no ha pasado por aquí. Cuidado que hemos tenido que esperar a que nos trajesen sin perdón al contraplano. Bien, un peliculón de Clint Eastwood, que es esta película en concreto, uno de los grandes westerns de toda la historia del cine. Fijaos si estoy subiendo la apuesta alto. Bien, que nos lo cuente Bernie, que parece ser que le ha gustado esta película tanto como a mí. Hola Fernando y Contraescuchas, esto es una recomendación para el contraplano. He mirado la caja de búsqueda de tu página web y no he encontrado esta película y me ha sorprendido. A lo mejor lo he puesto mal o lo he hecho mal, pero me sorprende que Sin Perdón de Clint Eastwood no esté en el contraplano, no haya pasado ya por el contraplano. Para los que no hayan visto este famoso western, ya es bastante viejo, es del año 92. Pues qué decir, para mí es una de mis películas favoritas, por no decir mi película favorita. Es mucho decir, pero la película me encantó desde que la vi de pequeño, y es esa película que siempre que uno ve en la tele se queda a ver. Yo me la quedo a ver, mi mujer está harto y dice, siempre te quedas a verla. Me engancha, me encanta. Un reparto espectacular: Clint Eastwood, Richard Harris, Morgan Freeman, Gene Hackman. Una historia interesante, tiene ritmo, tiene una ambientación muy buena. No sé, la música, fueron 10 nominaciones a los Oscar y Oscar creo que a la mejor película, a la dirección, a Gene Hackman también se lo dieron. Es espectacular, no me extrañaba que no hubiera pasado todavía por el contraplano. A destacar Clint Eastwood con 37 años en la plenitud de su carrera, un antihéroe. El protagonista, el héroe de la película, es William Munny,
una persona cuyo pasado vamos descubriendo a lo largo de la película, que ha sido lo más malo de lo más malo, y aquí hace de héroe. Y bueno, no quiero decir nada más, no quiero desvelar nada más. Una gran película que imagino que la mayoría habrá visto y se la recomiendo a los jóvenes. No pasa el tiempo para ella. Es mejor película que muchísimas de las que veo ahora mismo. Así que será mi recomendación y espero que no me haya equivocado y no haya pasado. O si ha pasado, pues lo dices y ya está. Venga, un abrazo a todos. Sin perdón se titula, como os he dicho antes y como ya nos acaba de decir Bernie. Bueno, Sin perdón es como se tituló en España. En Hispanoamérica he ido a mirarlo, porque ya sabéis que les cambian el título a menudo a las películas en los doblajes. A veces se mantiene igual, otras veces en español le dejan el título en inglés o en Hispanoamérica y en el otro lado le cambian el título. En este caso sí que tiene un título distinto, se llama Los Imperdonables. Lo digo por si estáis en Perú o estáis en México, en Argentina o en otro país, seguramente el momento en que os diga Los Imperdonables ya sabéis a qué película me refiero. Su título en inglés es Unforgiven y es una de las los mejores westerns, como os decía antes, que se han hecho jamás. Ojo, y estamos hablando de una película de los años 90 y cuidado que se hicieron buenos westerns en los años 40, 50 y en los 60. Bien, esta está dirigida y protagonizada por un mito andante y todavía vivo y que nos dure más tiempo, especialmente haciendo películas, aunque bueno, ya tiene bastantes años y evidentemente debería tomárselo con calma, pero le da igual. Eastwood sigue haciendo películas como si tuviese 30 o 40. Bueno, pues tenía más de 90. En esta está protagonizada y dirigida por Eastwood a partir de un guión buenísimo que se completa, el guión es de David Webb, si mal no recuerdo, y se completa con un reparto espectacular, que ya nos lo ha comentado Bernie, en el que se destacan Gene Hackman, que está en el papel del sheriff, está Morgan Freeman, Richard Harris también. Bueno, pues esta película, Sin perdón o Los Imperdonables, es una obra maestra, dedicada de una manera bastante evidente a los mentores y amigos de Eastwood, es decir, Sergio Leone por un lado y Don Siegel por el otro. Digo que está más o menos dedicada porque es que murieron poco antes de que se estrenase la película. La película es del 92. Leone murió en 1989, 3 años antes, y Siegel en 1991, un año antes de que esta película se estrenase. Leone fue quien descubrió a Eastwood allá por los años 60 con la trilogía del dólar, que son estas 3 películas tan famosas que creo que hemos visto todos: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. 3 películas que la verdad están muy bien. Son de principios de los 60, mediados de los 60 y son las que propulsaron la carrera de Clint Eastwood cuando era un absoluto desconocido. También es verdad que era joven en aquel entonces. Luego Don Siegel fue quien consagró a Eastwood con Harry el Sucio, pero esto habría que esperar ya a mediados de los años 70. Bien, Sin perdón es, como digo, una película magistral, es un relato de una complejidad moral extraordinaria. Bueno, pues como casi todo lo bueno de Clint Eastwood, las implicaciones morales en el cine de Clint Eastwood están ahí. No se limita a la acción o exclusivamente a la acción, que evidentemente también la tiene un western, tiene que tener algo de acción. Es algo así como la culminación de Clint Eastwood con 40 años de películas del oeste. Él empieza en este género y en el año 92, que llevaba ya pues eso, 40 años haciendo cine aproximadamente, decide culminar su carrera en este género, porque le quedaban todavía, pues que estamos en 2022, han pasado 30 años de esta película y todavía sigue haciendo películas y muy buenas, por cierto. Bien, la historia, como os decía, esta de David Webb es magnífica. Empieza en una noche, en una ciudad remotísima, un sitio que se llama Big Whiskey, que no se me ocurre mejor nombre para una película de vaqueros, que está en Wyoming. Está ambientada a finales ya del siglo XIX, es decir, en la época crepuscular del salvaje oeste. Bien, pues aparece un vaquero, bastante animal, que descuartiza la cara o desfigura la cara de una prostituta mientras su amigo la está sosteniendo, ¿no? Y os preguntaréis por qué hace eso. Bueno, pues porque la mujer, que se llama Dalila, además es estupendo el nombre. Bueno, Dalila es el personaje bíblico que le corta la melena a Sansón. La mujer esta se ríe del tamaño diminuto, por supuesto, del pene del vaquero este. El otro se ofende, monta en cólera y le desfigura la cara. Bien, aparece entonces el sheriff de Big Whiskey, que se llama Daggett, no se me ocurre el mejor nombre también para un sheriff, que es Gene Hackman, que bueno, como esos sheriff de la frontera del salvaje oeste, eran un poco de todo, ¿no? Eran jueces, eran fiscales, eran policías, por supuesto. Bien, pues él resuelve el asunto de manera un tanto salomónica,
y muy de frontera, exigiendo a los vaqueros que le den 6 caballos al dueño de la taberna, de esa taberna convertida en burdel, para compensar al dueño, no a Dalila, sino al dueño por la pérdida de Dalila, a quien ningún cliente pues a partir de ese momento ya querrá porque está desfigurada. Bien, las compañeras de Dalila se ofenden muchísimo, como es lógico, y ponen precio, creo que eran $1000, bueno, una cantidad que hoy sería nada, porque claro, en 1880 pues era bastante dinero, a las cabezas de los vaqueros. Bien, entre los que se sienten atraídos por esta recompensa que ofrecen estas prostitutas de Big Whisky se encuentra un aspirante a pistolero y exforajido. Digo aspirante a pistolero porque es que lo fue en el pasado, pero ha dejado de serlo. Entonces todavía le llama algo su pasado, pero no del todo. Que se llama William Manny, que es Clint Eastwood, que es el protagonista, que ya está canoso, prematuramente envejecido. Bien, Manny, que había sido un cuatrero en tiempos pasados, se casó con una mujer muy pía y se reconvirtió. Fue uno de estos cristianos nacidos de nuevo. Bueno, pues se ha puesto a criar cerdos en Kansas, está viudo ya y tiene 2 niños pequeños a quienes quiere criar como lo hubiera hecho su difunta esposa. Una mujer ejemplar, cristiana, que le alejó del crimen, de las prostitutas, de la bebida, etcétera, de la mala vida. Vamos. Bien, aquí lo que hace Eastwood es un guiño a Gary Cooper en El hombre del oeste, no sé si la habéis visto, de Anthony Mann. Bueno, es decir, que Manny se encuentra en un mundo que había rechazado, al que había renunciado, voluntariamente tiempo atrás. Bien, como él no se siente con suficientes fuerzas y la recompensa es muy generosa, lo que hace es que se busca un compinche. En este caso recluta a un antiguo socio suyo, que es Ned Logan, que es Morgan Freeman. Pero antes de que ellos lleguen a Big Whisky para cobrarse la cabeza de estos tipos de los que le habían desfigurado la cara a Dalila, pues nada, se encuentran que ha llegado otro antes, un pistolero llamado English Bob, que es Richard Harris, acompañado por un personaje un tanto extravagante, un escritor de novelas baratas, que es el que está contando toda la historia. Bueno, no sigo contando porque os voy a desgraciar la película. Pero vamos, no hay en Sin Perdón, aunque lo pueda parecer así de primeras, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal. Ya digo que hay un bueno y un malo malo. No, en eso no es propio de las películas de Clint Eastwood. No hay villanos puros. La película, de hecho, cuestiona bastante la idea del heroísmo. English Bob, por ejemplo, trata de estar a la altura de su reputación, pero no deja de ser pues un pistolero. Su reputación tampoco es que sea muy buena. William Manny intenta justo lo contrario. Él trata de hacer ver que ya no es un forajido y que está en eso por una circunstancia muy particular, por una buena causa. Además, la de sacar adelante a sus hijos. Luego el sheriff Daggett, que es magnífico, de hecho, creo que es posiblemente el mejor personaje de toda la película. Ian Hackman es un tipo violento, implacable, que sobrereacciona siempre. Bueno, Sin Perdón, en definitiva, es un retrato bastante crudo de lo que fue aquella frontera difusa y móvil, muy móvil, del oeste americano. Por lo menos en la época en la que está ambientada, 1880. Es una frontera que ya en aquel entonces está desapareciendo. Dentro de ese mismo mundo que se esfuma, que se está yendo, porque el oeste ya se ha consolidado, ya no hay nuevas tierras que colonizar, ya han liquidado a los indios y los han metido en reservas. Vamos, no es una historia ambientada en 1830 o 1840, sino a finales de siglo. Bien, pues en ese oeste que se desvanece, Eastwood mete esta historia de venganza, propia, por cierto, de otros tiempos. Cuando se estrenó Sin Perdón, ya digo, 1992, ha llovido mucho desde entonces, fue un éxito absoluto. A principios de la década, y un éxito sorprendente además. A principios de la década de los 90, primero, Eastwood ya era muy conocido, como es lógico, pero no tenía ese halo casi mitológico que tiene ahora mismo, aunque solo sea porque ha cumplido 90 años y sigue haciendo cine, y que además buena parte de las grandes películas las ha hecho después, los ha hecho en los últimos 30 años. Lo mejor en la vida de un hombre siempre lo hace en su etapa final de su vida, porque es cuando más sabe. Desde luego, no de un tenista o de un nadador, pero sí de un director de cine. Entonces, faltaba todavía que firmase unas cuantas obras fundamentales, pero por lo demás ya era conocido. Lo que causó cierta sorpresa es que se convirtiese esta película en la película del año, por lo menos la mejor película del año, siendo un western. A principios de los 90 los western habían pasado ya de moda. Además lo habían hecho mucho tiempo antes. La época dorada del western fue, pues como os decía antes, los años 40, 50. En los 60 todavía se hicieron algunos de primer nivel. También se hicieron en los 60 los spaghetti western, que se inventaron los directores italianos y que se rodaban a menudo en España, en el desierto de Tabernas, en la provincia de Almería, el pequeño Hollywood que lo llamaban.
y que después con el correr del tiempo se convirtió en un parque temático en el que estuve yo ahora cosa de 15 años, más o menos, porque tenía la pura curiosidad de cinéfilo de estar allí. Nunca había ido y fui para allá y recuerdo bueno, me encontré casi como en una de esas películas de Sergio Leone. Estaba lleno de gente, eso sí, para tema fotográfico, o vais un día que no hay mucha gente, o si no, si vais en periodo vacacional, os va a estropear todas las fotografías, la concurrencia turística que hay. Ojo, no sé si seguirá abierto. En aquel entonces, estoy hablando 2008, 2009, puede ser, por ahí, más o menos, todavía estaba abierto. Yo la verdad es que la visita, a pesar del gentío, la disfruté bastante. Luego, en los años 70, este género del oeste entró en crisis y en los 80 ya se consideraba algo obsoleto. Esa es la verdad, no se estrenaban apenas películas y lo poco que se hacía era serie B o películas de muy bajo presupuesto. Bien, pues lo que hizo Eastwood con Sin Perdón fue recuperar el género por todo lo alto y seguramente sin quererlo firmó un clásico del género del oeste que ha terminado siendo uno de los mejores que se han rodado nunca. Seguimos con Fran, que nos trae 3 películas, las 3 bastante recientes, de hace 2 años, del año 2020 exactamente. Una protagonizada por Anthony Hopkins, otro un documental chileno que nominaron para los Oscar y que ha dado mucho que hablar. Y la tercera, pues la última película, hasta la fecha, por lo menos, de Christopher Nolan. Hola, buenos días, Fernando. Quería mandarte este audio para recomendarte unas películas que he visto hace poco para tu programa Descontraplano. Primero decirte que me encanta tu programa, los programas que haces y los estoy siguiendo desde hace ya unos años. Además de verte en colaboración en algún canal de YouTube y demás. Bueno, pues voy con las películas. Primero quiero recomendar una que se llevó un Oscar a la mejor interpretación, a Anthony Hopkins, llamada Father, o en español, Padre, en la que nos hace meternos en el papel de una persona que tiene o que padece Alzheimer. Y me parece una película magnífica, espectacular. O sea, creo que no hay ninguna película actualmente en la que nos haga ponernos tanto en el papel de una persona que padece esa enfermedad. Y bueno, destacar la interpretación de Anthony Hopkins, que me parece sublime. Y bueno, es muy, muy, muy recomendable. Yo la he visto además en versión original con subtítulos y vamos, me pareció brillante desde el principio hasta el final. Bien, luego quería también recomendarte una del año pasado, pero que se ha estrenado hace poco en Filmin, llamada El agente Topo. Es chilena y nos habla también un poco de la vida cuando llegamos ya a la tercera o cuarta edad. Nos hace bastante reflexionar sobre cómo es llegar a ser mayores. Tiene su punto nostálgico, su punto de comedia, incluso un poquito de thriller y, en fin, la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Y luego ya por último, destacar o comentarte mi admiración por el director Christopher Nolan y, bueno, recomendar la película, su última película llamada Tenet, que me parece una vuelta de tuerca al tema de los viajes en el tiempo o de las regresiones y pues, bueno, me parece espectacular lo que hace este hombre con el tema de la fotografía, el vídeo, etcétera. Y bueno, destacar de este director la trilogía de Batman, que me parece la mejor obra cinematográfica de este héroe centenario. Nada, un saludo y gracias por todo.
Pues mira, Fran, no he visto las dos primeras películas que nos traes. The Father, es decir, El Padre, que es como se titula en español, es una película franco-británica a la que la crítica puso por las nubes hace un par de años y que aborda el tema este de la demencia senil y por lo visto lo aborda de manera magistral, pero es que no lo he visto. El primer pase, así que no te puedo decir. Todo el mundo que ha visto la película esta del Padre me ha hablado maravillas de ella. Me ha dicho que es una película extraordinaria. El primer pase de la película del Padre se dio en el Festival de Sundance de enero de 2020, finales de enero de 2020, es decir, poquito antes, unas semanas antes de que pues se rompiese el coronavirus. Bueno, ya estaba en aquel entonces entre nosotros, pero todavía no se habían decretado los confinamientos en todo el mundo, el cierre de los cines, en fin, toda aquella pesadilla que vivimos hace un par de años, por lo que tuvieron que esperar pues nada menos que un año para que llegase a las salas. Fue de estas películas que se hicieron mucho esperar. Al parecer es muy buena, ya digo. Cualquier persona que la haya visto te habla bien de ella, leí además una crítica y me pareció interesante. Pero bueno, como cuando ya se estrenó en Madrid, pensé en ir a verla, pero ya os comentaba que mientras hubiese mascarillas en el cine, no iba a ir al cine, porque no me apetecía y no me daba la gana. De hecho, no he pisado el cine hasta que no han quitado las mascarillas. No por nada, sino porque es que estar 2 horas metido ahí con eso en la cara es que se te hacen eternas. Sé que mucha gente las ha tenido que llevar en los trabajos durante horas y horas, me consta, me lo dicen, caray, qué delicado eres, Fernando, que te molesta llevar la mascarilla 2 horas. Pues sí, porque no me toca llevarla en los tiempos máximos de mascarilla, pues era entrar al supermercado y poco más. Bueno, y un poco por la calle, si había gente alrededor. Yo la verdad es que en eso he tenido suerte. Trabajo solo y en mi casa sí que no he tenido que acostumbrarme a llevar la mascarilla más allá, algún viaje en tren y cosas así, y pare usted de contar. Y además en los trenes, en la cafetería te la puedes quitar. Bien, al cine va uno a disfrutar y era imposible, materialmente imposible, disfrutar de una buena película con la mascarilla puesta. Bien, ahora ya no es necesario, así que ahora ya se puede volver al cine en plenitud de condiciones. Respecto a La Agente Topo le sucedió algo parecido. Es una película documental que se estrenó en el mismo Festival de Sundance en enero de 2020 y es, como os decía, un documental, pero un documental hecho, según parece, como una película. He visto el tráiler y la verdad es que me parece muy atractivo. El topo en cuestión es el agente Topo, es un anciano ya octogenario que acepta el trabajo de infiltrarse en un geriátrico de Santiago de Chile, para investigar si la madre de su cliente está siendo objeto de maltratos. Bien, hasta ahí os puedo contar porque lo que he visto es eso, el tráiler y poco más, y un poquito que he leído sobre ello. Eso sí, me han dicho que la película es maravillosa. En cuanto la tenga a mano, quiero decir, pues la veré porque me parece todo el mundo además habla bien de ella, ¿eh? Y cuando tienes a tanta gente tan variada hablando muy bien de una película concreta, no puede ser mala. Vamos, dura 90 minutos según veo, así que es una cosa perfectamente asequible y además, por lo que he podido ver, la manera en la que han enfocado el tema me parece tan original que tengo que verla. Ya digo, en cuanto tenga tiro, la veré. Bien, vamos ahora con Tenet. Tenet es, como os decía antes, la última película de Nolan. Digo la última porque el año próximo será ya la penúltima, Tenet. El año que viene, en 2023, se estrenará Oppenheimer, que es un biopic de Robert Oppenheimer, que fue uno de los creadores de la primera bomba atómica, que la verdad es que estoy deseando ver. Si os soy sincero, a esa sí que voy a ir, no al estreno porque no me invitarán, obviamente, pero sí, en cuanto esté en las salas, iré de cabeza, como me suele suceder con todas las películas de Nolan, que me gusta mucho. Me gusta ver todo lo de este director, creo que lo he visto todo lo de este director porque es uno de mis directores favoritos. Bien, Tenet es una película fantástica, muy nolaniana, extraordinariamente nolaniana. Vamos, que a mí me la ponéis y a los 5 minutos ya os digo, no me decís de quién es el director, y a los 5 minutos ya os digo que eso es de Christopher Nolan, porque no puede ser de otro. Tiene un lenguaje tan suyo, que es todo, la combinación de montaje, películas, el tipo de planos, las ópticas que utilizan, todo, el corte, es todo Nolan. Está emparentada en cierta medida con Origen, también con Memento, pero perfeccionada. Evidentemente no ha pasado de Memento hace 20 años, de Origen hace ya más de 10, y luego es además espectacular de ver. Costó carísima esta película, costó $225 millones hacerla. Así que Nolan lo que puede hacer con esa cantidad mareante de dinero es crear un
mundo muy sofisticado. Bueno, un mundo o varios en la pantalla, porque hay varios mundos. No es una película fácil de ver, os advierto ya. Bueno, como os diría que casi ninguna de las de Nolan, especialmente estas películas en las que a Nolan le da por trabajar con el tiempo, que es uno de los ingredientes que más le gustan. No digo que no es fácil de ver, al principio por lo menos, porque Nolan va echando en los ojos del espectador un montón de imágenes que no parecen tener conexión unas con otras. Pero como sucede en Origen o en Memento, conforme avanza la película todo empieza a cobrar sentido. Más o menos a mitad de la película, os diría. A mitad de la película estás durante media película esperando, te van echando cosas, vas viendo que suceden cosas que no entiendes muy bien y aproximadamente a mitad de la película empiezas a encajar las piezas poco a poco. Eso sí, las encajas si antes has tomado la precaución de no separar los ojos de la pantalla en ningún momento. Eso es importante, si os entretenéis, si la estáis viendo en casa, por ejemplo, ahora ya no está en los cines, obviamente, pues es una película de hace 2 años, pero bueno, año y medio aproximadamente. Pero en el caso de que la hayáis pillado en Blu-ray, como hice yo, y os la veis en casa, nada de irse a la cocina o de al baño, o no. Si lo hacéis tenéis que parar porque os perdéis. Es una película que yo no la vi en el cine, pero ganaría mucho, creo que gana mucho en las salas, porque es espectacular. Yo la he tenido que ver al final pues en una televisión de 30 pulgadas y a ver, no, por mucho en alta definición que esté, pues no es lo mismo. Si tuviéramos que clasificarla con un género, es de nuevo difícil, como le sucede a Nolan con sus películas, sería un thriller, pero un thriller que mezcla el espionaje tipo James Bond con la ciencia ficción. Todo además con un punto de partida muy interesante. Si os quisiera hacer una sinopsis aquí me costaría, os lo digo en serio. El punto de partida es que el destino de la humanidad gira en torno a unos personajes que avanzan y retroceden en el tiempo. Más o menos. Creo que con esto lo he resumido lo mejor que he podido. Algo de por sí que ya es alucinante, ¿no? Pero que Nolan conoce bien porque este tipo de puzzles temporales le encantan. Bueno, y tenemos Interestelar, una película en la que el tiempo es casi un personaje más. Bien, esta vez lo que ha tenido Nolan, como os decía antes, es un presupuesto fuera de lo común gigantesco, más de $200 millones, lo que la convirtió en su momento en una de las mayores apuestas de la historia de Hollywood. Gastarse más de $200 millones en una película y no recuperarlos le dejan a uno la espina partida en cualquier, por muy grande que sea la productora. Bien, en este caso le salió bien, ¿eh? Es una apuesta con la que han ganado porque la película, a pesar de la pandemia, fue de hecho esta de Tenet el primer gran estreno después de los confinamientos. Esta se estrenó a finales del verano de 2020, si mal no recuerdo, que yo no fui a verla por la cosa de la mascarilla, nada más. Y ha recaudado muchísimo dinero en taquilla. He ido a mirarlo, pero vamos, ha recaudado 360 millones de dólares. Vamos, que les ha salido muy bien y yo me alegro porque Nolan, y la productora, por supuesto, y los productores arriesgaron bastante con esta película. Bien, os preguntaréis, si no os he puesto los dientes suficientemente largos, os preguntaréis de qué va la película, de qué va Tenet. Bien, no es un asunto sencillo, como os digo, hacer una sinopsis porque es que es muy enrevesada y se corre el riesgo de dar más información de la necesaria. Empieza, eso sí, en un teatro de la ópera, en el Teatro de la Ópera de Kiev. Sí, de Kiev. Vamos, toda una premonición que está siendo asaltado en ese momento. Uno de los atacantes, que se llama el protagonista, en ningún momento de la película aparece cuál es su nombre, el protagonista, sin más, que lo interpreta un actor llamado John David Washington, un actor negro joven pero bastante bueno. Resulta que este es un agente de la CIA que se ha infiltrado en la operación para rescatar a un compañero, cuando sucede algo curioso. Una bala, disparada por un desconocido, sale disparada de un asiento cercano y la madera alrededor del agujero de la bala se astilla. Bien, el protagonista apenas tiene tiempo para preguntarse qué narices ha pasado, porque claro, tiene que llevar a cabo su misión. Tampoco es que deje pensar mucho al espectador, porque le sucede a esto una escena de acción épica y perfectamente coreografiada. Bien, en este punto comienza la odisea del protagonista por toda la película, que se sumerge en un mundo lleno de sofisticación, viaja por el mundo y tal, a caballo entre la realidad y el delirio. Empiezan a desfilar personajes un tanto singulares, como uno que se llama Neil, que está interpretado por Robert Pattinson, otro que es Andrei Sator, que es un oligarca ruso, que interpreta a Kenneth Branagh, la esposa de Sator, que se llama Kat, una mujer elegantísima y también muy enigmática. En fin, que Tenet es una de esas películas que, no sé cómo decirlo, que deslumbran los sentidos. Los personajes están bien construidos, aunque claro, con tantos giros y tanta acción, pues a Nolan le cuesta profundizar en ellos.
pero en todos los casos sus papeles están muy bien interpretados, ¿no? Vamos, yo diría que interpretados a la perfección, especialmente el protagonista, este chico, John David Washington, que en cierta medida es algo así como James Bond viajando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Es más, si le quitamos el elemento temporal, si se lo arrebatásemos, bueno, Tenet perdería buena parte de lo que es, pero Tenet es en esencia una película de espías, con un presupuesto descomunal y unos personajes muy atractivos. Pero sin ese elemento temporal nos quedaríamos sin película y sin historia, claro. Ese mismo elemento temporal es el que nos obliga, como os decía antes, a no perder detalle. Me consta que hay gente que se ha perdido viéndola. Y luego, claro, no ha conseguido retomar el hilo, porque, qué sé yo, a los 30 minutos pues se distrajo, miró el móvil y estas cosas malas que hace la gente viendo una película, y luego ya fue incapaz de reconectarse. No sé, quizá por eso mismo es bueno verla un par de veces. Yo me la compré, como os decía antes, en Blu-ray, os dejo el enlace, y para tenerla en casa, y claro, no depender de que la pongan en esta o en aquella plataforma. Bien, pues vamos a terminar el programa de hoy. Vamos ya con otra película. Vamos con Juan, que nos trae otra peli, esta vez de los años 70, muy buena por cierto, una película dirigida por Sidney Lumet. Hola a todos, yo quería hablaros de una película de 1976 que se llama Network. En España tuvo un sobretítulo que era Network, un mundo implacable, y bueno, es una película de 1976, para mí es una auténtica joya. Tampoco sé si habréis hablado ya de esta película, pero me parece que si no la habéis visto deberíais verla todos. Es una película que habla sobre una network, que es como denominan los estadounidenses a las cadenas de televisión generalistas, en un contexto de una década de gran convulsión en Estados Unidos y gran cine, porque bueno, cuenta con un elenco de actores buenísimos. Como decía, es una crítica satírica al funcionamiento de estas cadenas de televisión. Tiene un guión hiperbrillante, en el cual la trama empieza porque el presentador de las noticias de la noche va a ser despedido y decide anunciar que en el siguiente telediario se va a suicidar. A partir de ahí la cadena empieza a tener más audiencia, y donde esta cadena era una cadena, digamos, seria de información, empieza a tornar en amarillista debido a los despiadados directivos que tienen, interpretados por Faye Dunaway y Robert Duvall. El presentador del telediario es Peter Finch, y su amigo y compañero mentor, un poco el que tiene la moralidad en cierta medida representada en la cadena, es William Holden. Y bueno, como digo, tiene muchísimo sentido del humor, una crítica sutil y despiadada a partes iguales, y un guión hiperbrillante. Quizá la escena más brutal, sin poderos destripar ni quereros destripar mucho sobre esta película, sería una escena que transcurre en las ventanas, donde el presentador insta al público estadounidense a expresar su malestar, digamos, a través de las ventanas a voces. Como digo, es una película altamente recomendable, y me gustaría mucho que tú, Fernando, pudieras hablar de ella. Nada más, enhorabuena por el programa, soy un fiel seguidor, y saludos a todos los contraoyentes. Network es una película extraordinaria. La vi cuando era un crío, es de estas que ponían en la tele cuando yo era niño, tendría, no lo sé, 12 o 13 años, y me provocó muchísima impresión, recuerdo. A pesar de que realmente Network es una comedia. En aquel entonces, a mediados de los 80, bueno, yo también era un niño, entonces que es algo más fácilmente impresionable. En aquel entonces, pues eso, cuando yo tenía 12 o 13 años, a mediados de los años 80, la película estaba mucho más cerca en el tiempo, porque fue estrenada en 1976. Pero ahora, casi medio siglo después de su estreno, sigue teniendo actualidad. Apenas ha envejecido, salvo por el hecho de que en nuestro tiempo los canales de televisión
ya no tienen la importancia que tenían, por lo menos los canales informativos, que tenían allá por los años 70 o los 80. Es decir, que si mañana, no lo sé, Antena 3, por ejemplo, a un presentador de Antena 3 de las noticias se le va la cabeza y pide a sus espectadores que se asomen a la ventana y griten que están hartos por la inflación o por la delincuencia, que es una cosa que sucede, de hecho una de las secuencias más famosas de la película es esa, bien, pues no sé, apenas saldría nadie, porque la cuota de pantalla es ridícula. Si dijese que se va a suicidar, pues llamaría un poquito la atención, pero duraría en las redes sociales el presentador diciendo me voy a suicidar, pues exactamente 3 días, al cuarto ya se habría olvidado. Esa es una cosa que ni Sidney Lumet fue capaz de prever. Además, luego la gente no suele ver las noticias por televisión, salvo la gente mayor o, bueno, esa minoría que no está conectada a Internet. También es cierto que en aquel entonces las noticias las presentaban periodistas consagrados. Gente madura, tipo Walter Cronkite o Dan Reider, que gente que tenía mucha credibilidad. Bien, hoy, como bien sabéis, son guapitos y guapitas, simples bustos parlantes que leen el autocue entonando lo mejor que pueden y con una corbata impecable o bien vestidos, nada más. Bien, lo que hace Network es retratar y hacerlo muy bien una época en la historia de la televisión, la de las grandes cadenas y su competencia a cara de perro por la audiencia. Los presentadores de aquel entonces estaban sometidos a una presión enorme y los ejecutivos de televisión solían ser gente sin escrúpulos capaces de vender a su madre por un punto de cuota de pantalla. Este tema de la televisión ha dado mucho al cine, ¿eh? Ahí tenemos el show de Truman, por ejemplo, ahí tenemos Kika, esta película de Almodóvar de principio de los 90 con la televisión de fondo y la competencia entre las distintas cadenas de televisión. Bien, hoy como bien sabemos las televisiones siguen compitiendo entre ellas, como es natural, pero se dedican más a retransmitir deportes en directo, compran derechos y emiten la Champions League o el Mundial o las Olimpiadas y programas de espectáculo. En España, pues de espectáculo rosa tipo Sálvame o de espectáculo deportivo tipo El Chiringuito, que son la programación que más audiencia tiene. Digamos que ya la televisión está en el puro show business y no tanto en la información. Bien, pues eso mismo es lo que supo ver Sidney Lumet en los años 70, que la información formaba parte de algo caray, que lo era todo, que la gente ya en el año 76 todo el mundo se informaba a través del informativo de las 8 de la tarde, ¿no? En la cadena en la que trabaja el protagonista, pues ve que, bueno, se le va un poco la cabeza, dice que se suicida, no sé qué, y en la cadena, en lugar de recurrir a un psiquiatra, pues lo que hacen es, ven mucho más rentable montar un espectáculo en torno a él, que dar noticias, y se afanan a eso, sin importar que el espectáculo consista en que el presentador se suicide en directo. De hecho, le terminan dando un programa, solo para que cuente cómo se va a suicidar y se despida de sus espectadores. Bien, a eso todavía no hemos llegado, afortunadamente. Pero si nos fijamos, los espacios más vistos, al menos en la televisión atmosférica, son básicamente circos, en los que los tertulianos se apalean verbalmente de cara al respetable público. Aunque bueno, los que ven estos programas no sé yo hasta qué punto son respetables. Pero bueno, con esto ya terminamos el contraplano de hoy, queridos, y nos volvemos a escuchar mañana.